Hola, bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias. Primera a los Corintios capítulo 3. Retomamos la serie, alabamos al Señor también por el mensaje del domingo pasado. Siempre es bueno que otro hermano pues nos predique y así ustedes descansan de mí. Y yo también soy instruido, corregido, alentado. Primero a los Corintios capítulo 3, ahí estamos, continuamos con la serie. El capítulo es bastante extenso, tampoco es tan extenso como otros, pero sí voy a leerlo todo de principio a fin. Ustedes lo van a seguir con la vista. Voy a leerlo de corrido y luego lo mantienen abierto porque voy a estar predicando de todo el capítulo. Por supuesto, no voy a ir versículo por versículo, pero sí todas las secciones del capítulo 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de cada uno, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te alabamos por ella, y con solamente leerla nos sentimos desafiados, nos sentimos confrontados, pero al mismo tiempo nos sentimos alentados. Rogamos, Señor, que esta tu palabra pueda edificar nuestras vidas, que al salir de este lugar en esta mañana no solamente hayamos aprendido algo nuevo o recordemos algo
que ya conocíamos, sino que sobre todas las cosas tu palabra transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y eso se traduzca en un cambio de actitudes, de acciones, de motivaciones, de decisiones en nuestra vida. Entregamos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, sea quien nos ilumine en esta hora, Señor, para comprenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he puesto por título a este mensaje: Consecuencias de la carnalidad. Si nosotros vamos al capítulo 2, la parte final, que fue el último mensaje que prediqué de esta serie, el último versículo del capítulo 2, Pablo terminaba diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hablando de todos los cristianos. Seguramente que cuando ustedes leen este pasaje, como me pasa a mí, yo cuando leo la Biblia, cuando estudio la Biblia, yo cuestiono la Biblia. No cuestiono la autoridad de la Biblia, no cuestiono que es palabra de Dios para mi vida, pero la cuestiono en qué sentido, que yo tengo que asegurarme de que estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Y yo tengo que ser sincero si tengo una duda. Y la duda aquí es: ¿realmente esto es para mí? ¿Yo tengo la mente de Cristo? ¿Yo pienso como Cristo? ¿Yo actúo como Cristo? Si soy sincero, muchas veces no pienso como Cristo, muchas veces no actúo como Cristo. Pero otra vez voy a la palabra y me dice que nosotros, porque está incluyendo a todos los cristianos, a todos los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, si una persona se cría entre animales, ¿se comporta como qué? Como un animal. Como un animal. ¿Sabían eso? ¿Pero es un animal? No. Es una persona. Ahí está la diferencia. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, por la obra de la regeneración en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo, que a veces olvidamos, pero que habita en nosotros. Por esa obra dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe que todo ser humano tiene la capacidad de amar, sí o no? Pero hay gente que no ama, odia. Todos tenemos una voluntad para actuar, incluso para sobreponernos, pero no siempre ejercemos esa voluntad. Lo mismo pasa. Tenemos la mente de Cristo, pero la pregunta es si estamos pensando como Cristo, si estamos viviendo como Cristo. Así que los cristianos tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo vive en nosotros y nos capacita para pensar como Él. ¿Pensamos como Cristo? Muchos en la iglesia de Corinto no pensaban como Cristo, ni actuaban como Cristo. Por eso Pablo pasa del capítulo 2 y termina diciendo: tenemos la mente de Cristo, y los confronta con eso. Amén. Ya ustedes no son hombres naturales, entregados a las pasiones, esclavos del pecado. Ustedes han sido regenerados por el Espíritu de Cristo y tienen la mente de Cristo. Pero Pablo va un paso más allá y los desafía: no se están comportando como tal. Y ese es el tema del capítulo 3, es diríamos un gran tema de toda la carta primera a los Corintios. Pero el tema del capítulo 3 es la carnalidad. Los que han leído toda la carta primera a los Corintios otras veces, incluso la han estudiado, saben cómo se estaba comportando gran parte de estos creyentes. Incluso cuando uno va a los primeros versículos del capítulo 1, Pablo se refiere a ellos como los santos de Corinto. Los creyentes, los santos, apartados para Dios. Pero luego uno dice: ¿pero eran santos? Bueno, sí, eran santificados, pero muchos de ellos no se estaban comportando como tal. Y aquí viene, por supuesto, el gran desafío también para nosotros, para la iglesia actual, para los creyentes de todo tiempo. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para la iglesia de Paso Ancho, pero esta palabra es para la iglesia de todo lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, como es toda la Biblia. Así que vamos al primer punto, versículos 1 al 9. Ustedes lo pueden ir siguiendo, no lo vamos a volver a leer porque son secciones bastante extensas.
Pablo prosigue entonces en el capítulo 3, enfocándose en las consecuencias de la carnalidad, porque era lo que él estaba apreciando en muchos de aquellos creyentes, o en la mayoría de los cristianos de Corinto. Y la primera consecuencia que él aborda, versículos 1 al 9, es que el crecimiento espiritual es detenido. Cuando nosotros vivimos, somos cristianos, pero vivimos como si no lo fuéramos, no guiados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, sino guiados por nuestras propias pasiones, por nuestra vieja naturaleza. ¿Qué pasa? Nuestro crecimiento espiritual es detenido. No hay crecimiento en nosotros. Y llevamos un año asistiendo a la iglesia, escuchando de la palabra, siendo instruidos, pero pasan 2 años, y pasan 3, y pasan 4, y no hay crecimiento en nosotros. Muchas veces, a veces, tristemente se percibe hasta una involución. Y era lo que estaba pasando con los corintios. Pablo le dice: yo esperaba que ya ustedes a este punto fuesen creyentes maduros, pero veo todo lo contrario en ustedes. Lo que me demuestran es todo lo contrario. Pablo se vio limitado a continuar con una enseñanza básica debido al comportamiento inmaduro de los hermanos de Corinto. Él le dice: les tuve que dar leche y les tengo que seguir dando leche, porque no eran capaces de un alimento más sólido, de una instrucción más profunda. Pero lo más trágico no era eso, sino que no eran capaces todavía. Cuando vamos a esos primeros versículos del capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, creyentes espirituales guiados por el Espíritu, sino como a carnales, creyentes, pero que lejos de ser guiados por el Espíritu, viven guiados otra vez por la carne, la antigua naturaleza. Dice: como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y esto es lo trágico, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y tanto en el versículo 1 usa el término carnales, y en el versículo 3 otra vez el término de carnales, pero son 2 términos distintos. Usted lo lee, pero son 2 términos distintos. Y el primero habla de esa carnalidad o esa inmadurez que es normal en un niño. Yo le puedo pedir madurez a Jairo, que tiene 7 años, que se comporte como un hombre. No, porque no es un hombre, es un niño. Pero yo le puedo pedir madurez para los 7 años que tiene, que se comporte de acuerdo a los 7 años que tiene, no a 2. ¿No es cierto? Cuando nosotros llevamos eso al marco de la vida espiritual, no es posible que si usted lleva ya 5 años, 10 años en el Evangelio, se siga comportando como el primer día. Y a lo que se está refiriendo Pablo. No eran capaces, ¿se entiende? Pero trágicamente ya ha pasado bastante tiempo y siguen igual. No veo cambio en ustedes. Se siguen comportando como niños en Cristo. Por lo tanto, están detenidos en su crecimiento. Esto es trágico, ¿verdad? Imagínense que ahora Jairo deje de crecer. 7 años y está ahí. Esa es mi vida cada rato, ¿sabes? 7 años está ahí. 9 años está ahí. 12 años está ahí y a nosotros nos empezamos a preocupar. ¿Cierto? Espiritualmente debiéramos preocuparnos más aún. Escuchamos la palabra, somos instruidos, conocemos muchas veces, pero es como si la palabra no hiciera el efecto en nosotros. Y Pablo estaba muy preocupado por esa conducta inmadura de los corintios. Y él lo ilustra muy bien con el tema del alimento, ¿verdad? A un niño pequeño, imagínense un niño de 1 mes, usted dándole tortillas con frijoles y con chile, lo va a matar. No, ¿verdad? A veces llegan hermanos que llevan 1 mes en la iglesia y quieren ya conocer todas las profundidades de la Escritura, y uno le dice: hermano, despacio, despacio.
Pero más trágico es un hermano que lleva 10 años en el Evangelio y todavía los rudimentos, no es que no los entienda, porque no estamos hablando de intelectualidad, muchas veces los entiende, pero no hay vida transformada, no hay obediencia al Evangelio. ¿Cuáles son las características entonces de un cristiano carnal? Bueno, habría que hacer todo un estudio con la Biblia, porque no, las características todas no se enumeran aquí. Pablo enumera las que él estaba viendo en la conducta de ellos, de los hermanos de Corinto. Entonces, nosotros podemos hacer aplicaciones más allá, pero incluso yo puse algunas de las que se veían acá, de las que eran evidentes, y Pablo confronta, y otras más. En el caso de los corintios dice que se peleaban y competían entre sí. ¿Cómo qué? Como niños. ¿Qué hacen los niños? Te lo ves jugando y de pronto están peleando. Y cuando uno mira, ¿por qué están peleando? Porque yo quería el carro azul y tú querías el rojo. Porque son niños y se pelean por cosas de niños. Ahora imagínense dos adultos peleándose por dos carritos, que uno azul y otro es. Eso es preocupante, ¿verdad? Entonces preocupa que como creyentes muchas veces nos comportamos como niños. Cristianos carnales no crecen en el conocimiento bíblico. Muchas veces no crecen ni siquiera en el conocimiento bíblico porque no les interesa la Biblia. Y pasan todo el tiempo haciendo otras muchas cosas, pero son cristianos, trágicamente, que no aman la Biblia, que no aman este libro, que no pasan tiempo con este libro. Y si no pasas tiempo con este libro, ¿cómo esperas poder ser transformado? ¿Cómo esperas poder ser conformado a la imagen de Cristo, que es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cómo esperas? ¿Cómo piensas que solamente de semana en semana, escuchando la clase y el sermón, eso te va a bastar? No basta. Cuán importante es que cada uno de nosotros, incluso que ustedes estuviesen ahora allí en su Biblia, mirando a ver si todo lo que yo estoy diciendo está aquí. Y luego en sus casas indaguen y profundicen y oren al Señor, y ustedes sepan solemnemente que cuando abren este libro, tiene la palabra de Dios delante. Alguien le decía a un pastor, quiero que Dios me hable, y el pastor le decía, lee la Biblia. Sí, pero yo quiero escuchar a Dios. Bueno, lee la Biblia en voz alta. Lo vas a escuchar. ¿Quieres que te hable mucho? Lee la Biblia mucho. ¿Quieres que te hable mucho, mucho, mucho? Lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Y Dios te va a hablar como tú quieres. Pero a veces olvidamos que estamos leyendo la Biblia. Señor, háblame. Pero mi mente, mis motivaciones, mis prioridades están en otro lugar. Y la Biblia no tiene impacto sobre nuestras vidas. Los creyentes carnales son desobedientes a la palabra. Incluso la ley, o la estudian, pero la desobedecen. La Biblia, la oración, congregarse no es una prioridad. Son inconstantes, siguen a los hombres. Cristianos que están aquí tuvieron un roce, olvidan que la iglesia no es perfecta, porque la iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos, y olvidan que usted, que está en esa iglesia, también es imperfecto. Y cuando tienen la primera frustración, se enojan, se entristecen y se piensan que la solución está en ir a otra iglesia. Y en otra iglesia le va a pasar lo mismo. Pasa como el matrimonio, ¿verdad? Dicen las estadísticas que usted se divorcia por una razón que no es de peso, incompatibilidad de caracteres. Las estadísticas dicen que en un 99% otra vez se volverá a divorciar, porque el problema va consigo. Usted es intolerante, usted no es flexible, usted cree que se va a casar para tener a una persona que va a hacer todo lo que usted quiera hacer. Invirtió todo en cuanto a un matrimonio, y su próximo va a fracasar, y el próximo también va a fracasar, y el próximo también va a fracasar. Y muchas veces vemos eso en la vida de los cristianos. Y van a esta iglesia, igual se enojan,
y terminan sin iglesia. Y son cristianos, no digo que no lo sean, no digo que no hayan creído en Cristo como su Salvador, pero se detienen espiritualmente, no crecen y no dan fruto. Son egocéntricos, precisamente por eso se comportan de esa manera, porque son egocéntricos. Porque buscan en la palabra para que Dios les diga lo que ellos quieren escuchar. O porque si el pastor predicó fuerte se molestan, porque el pastor les ofendió, pero no están mirando que es la palabra de Dios la que les está confrontando y no el pastor. Y si alguien es confrontado, en primer lugar, soy yo. Porque no, esta palabra no es en primer lugar para mí, también lo es. Y no creen que hay cosas aquí que no me gustan, que humanamente quisiera que no estuvieran, que yo las pudiera cambiar, pero es la palabra de Dios para mi vida, para la transformación de mi vida. Son orgullosos y son arrogantes. Eso lo vemos en los Corintios. Competían entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se peleaban entre ellos, disputaban, tenían celos. Era una competencia para Dios. Segundo lugar, otra consecuencia de la carnalidad que muchas veces acompaña a muchos cristianos son las divisiones. Los corintios estaban divididos entre sí, ya lo vemos, ahí en sus sectores, en sus partidos. Uno de los principales temas de toda la carta va a ser precisamente la división, que es algo, yo diría, terrible. Y a veces nos atamos, yo creo que alguien me decía en estos días que en la historia de esta iglesia no ha habido una división, al menos no una división física, de un grupo, una facción de hermanos que se ha ido para acá y otra que se ha quedado, como ha pasado tristemente en muchas iglesias. Pero a veces la división, bueno, ese sería ya el clima, ¿no? El detonante final. Pero a veces la división comienza de dentro, solapadamente. Cuando hay rivalidad entre nosotros, cuando estamos compitiendo entre nosotros, cuando tenemos ciertos favoritismos entre nosotros. A veces nos disgustamos por cosas que son superficiales. Recuerdo una vez hacemos una encuesta en una iglesia porque todo estaba recayendo sobre prácticamente una o dos personas. Hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que había un hermano que podía muy bien ser maestro de escuela dominical. Y hasta ese momento yo como pastor estaba siendo el maestro de escuela dominical. Hicimos las encuestas. ¿Y qué es lo que pasaba en la encuesta? Que todo el mundo quería que el pastor lo hiciera todo. Querían que yo predicara, querían que yo diera la clase, querían que yo hiciera aquello y lo otro. No puede ser. Eso es ver las cosas de manera inmadura. Si el hermano no enseña, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a enseñar mejor? ¿Ustedes saben cuántas horas de mi vida yo he dedicado a la enseñanza y a la predicación? Muchísimas. ¿Y cuántos errores y cuántas cosas todavía tengo que seguir aprendiendo para ser un mejor maestro, más apegado a la palabra? Controlar el tiempo, que ustedes me estén prestando atención, no haciendo malabares acá, pero al mismo tiempo que ustedes me presten atención. Pero un maestro es sencillamente alguien calificado por Dios para enseñar la palabra y darle a entender, pero tiene que ejercerlo, tiene que desarrollarlo. Y a veces en nuestras inmadureces tenemos esas preferencias, que yo quiero que sea fulano y no quiero que sea ciclano. Conocí un hermano que él tenía un estándar muy estrecho en cuanto a la alabanza, y un hermano que llevaba 50 años en la iglesia. Entonces él llegaba y si había una alabanza que no le gustaba, salía del templo y se iba. Y estaba lejos, y al poco rato sentía que había una que sí le gustaba y volvía a entrar y escuchaba esa. Y si alguien decía algo que no le gustaba, se volvía a ir, y así se pasaba todo el programa. 50 años en el evangelio y se comporta con esa inmadurez. La división es por definición opuesto a la unidad. Cuando la unidad no es el centro de la iglesia, cuando nosotros miramos la iglesia y no hay unidad, es una iglesia debilitada, porque es una iglesia fraccionada, aunque no lo sea físicamente, pero es una iglesia debilitada, porque no hay armonía, porque no hay consenso entre los hermanos. Y eso tiene que ser una preocupante para nosotros. Y nosotros, en primer lugar, tenemos que hacer una
un análisis retrospectivo de nosotros mismos y decir, yo estoy siendo un elemento en la iglesia divisorio o yo soy alguien que produce unidad, que motiva la unidad en la iglesia. Más allá de mis gustos personales, más allá de mis preferencias personales, porque somos egocéntricos al pensar que estamos en la iglesia, que venimos a un programa como este, que hacemos lo que hacemos para sentirnos bien. El centro no somos nosotros. Con un libro que escribió el pastor Matt Lucado, no se trata de mí. Cuando nosotros entendemos eso como cristianos, no se trata de mí. Yo no vengo aquí a sentirme bien. Yo no vengo aquí a que me digan lo que yo quiero escuchar. Yo no vengo aquí a que hagan las cosas como me gustaría a mí hacerlas. Yo vengo aquí a servir al Señor, a unirme a lo que se está haciendo, a decir, Señor, aquí estoy, vengo a adorarte, vengo a servirte. Tengo cosas que cambiar, pero quiero ser también alguien puesto en tus manos para ayudar a otros a cambiar y sobre todas las cosas para darte honra a ti. Dice Pablo, y lo define muy bien ahí cuando dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Todos somos una misma cosa, todos estamos por una misma causa, que es la extensión del Evangelio, la alabanza del Señor, la proclamación del Evangelio, para que los que no conocen al Señor se conviertan a Cristo y sean transformados. No hay competencia tal, esos son inmadureces. Somos un equipo de colaboradores de Dios, no es otra cosa. Ninguno es superior a otro. Aunque hay orden, aunque a veces en ese orden hay ciertas jerarquías de autoridad, pero no hay superioridad, son cosas muy distintas. El pastor no es superior al hermano que hace otras labores que nadie ve y que son tan importantes como la que yo hago. Y así con cada una de las demás. En el cultivo de la tierra, y ahí vienen los ejemplos que Pablo está poniendo, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿El que siembra o el que riega? ¿Quién es más importante? Dígame. Ambos son importantes. Porque si usted siembra y nadie riega, ¿qué pasa? No hay cosecha. Pero imagínese que usted venga regando y nadie sembró. Que está regando. Es a lo que Pablo se está refiriendo. Y saben algo, no había tal competencia entre Pablo, Apolos y Pedro y los demás. Porque ellos eran maduros, ellos entendían esto. La competencia estaba en los creyentes que se estaban disputando por estas cosas. En la construcción de un edificio, ¿quién es más importante? Es a la otra esfera que pasa Pablo como ilustración. El que diseña, el arquitecto, el que diseña los planos, toda la estructura, el diseño del edificio, o el que lo ejecuta, hasta el último que termina dando la pintura. ¿Quién es más importante? Todos son igual de importantes. Cuando nosotros actuamos guiados por la carne, es decir, por la antigua naturaleza, en nuestras pasiones, en esas rivalidades, atentamos contra el santuario de Dios. Y Pablo nos llama mucho a la reflexión ahí, solemnemente. ¿Cuál es el santuario de Dios? ¿Es este el templo? No es este templo el santuario de Dios. El santuario de Dios somos nosotros. Qué triste que a veces nos peleamos, nos ofendemos, para definir con qué color pintamos este templo. Eso ha pasado y pasa. Tristemente, bochornosamente podríamos decir. Que si la batería, que si debe estar allí o debe estar acá, que si el púlpito debe ser más grande, más alto, más ancho. Y entonces nosotros olvidamos esto. ¿La iglesia de quién es? Lo decimos, lo sabemos, pero en la práctica muchas veces nos peleamos pretendiendo que la iglesia es nuestra. Y la iglesia no es nuestra.
Dios nos libre. Le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, nosotros debemos asegurarnos de que estamos haciendo en la iglesia y para la iglesia lo que agrada a Dios y lo que Dios ha establecido y lo que es prioritario. Es lo que nos debe preocupar, porque le pertenecemos a Él, a Dios. Tercera consecuencia de la carnalidad, versículo 10 al 15, ustedes lo pueden seguir. Pérdida de recompensas. Nosotros anhelamos, yo no sé ustedes si ustedes lo han pensado en algún momento, pero yo pienso en estas dos cosas. Yo quiero, cuando llegue a la última etapa de mi vida, si el Señor me permite llegar a, no sé, 70 años, 75 promedio de vida de un ser humano en estos tiempos, 80 años dice la Biblia ya lo sumo, y los que pasan de ahí son contados. Poder decir, Señor, no hice todo lo que tenía que hacer porque sé que no va a ser así, pero poder sentirme satisfecho de que hice en gran medida aquello a lo cual Dios me llamó a hacer, que le fui fiel, que me entregué a Él, me entregué a mi familia, me entregué a su iglesia, que yo no tenga nada que reprocharme, que pueda estar con mi conciencia tranquila. Eso es algo que me preocupa. Pero más que eso, es cuando yo me presente a Él cara a cara. Y eso va a ocurrir. No para juicio, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero hay un juicio de recompensas, donde la obra de cada uno también será expuesta. Y ahí se van a revelar realmente, sobre todo, las intenciones de nuestro corazón. ¿Saben? Porque yo puedo estar aquí predicando para exaltarme a mí mismo, para que cuando yo salga, lo que me alimenta sea que alguien venga y me diga, pastor, gracias, qué gran mensaje. ¿Estoy diciendo que eso está mal? No. De hecho, yo soy de los que me gusta alabar, poner la mano en el hombro del hermano y decir gracias por el servicio que estás haciendo. Pero no te confundas, como decía Spurgeon, y le saludaban en la puerta y le decía gracias. Él decía, ya el diablo me lo dijo primero. Y él no estaba siendo irrespetuoso. Me imagino que sabía quién se lo decía y estaba de alguna manera dando una enseñanza y se estaba recordando a sí mismo, porque él sabía que era vulnerable. Como le preguntaban estos días a un pastor, que por cierto va a estar en Costa Rica, ya lo comentaba anoche con algunos de ustedes, el español Samuel Pérez Millo va a estar acá en Costa Rica, en varios lugares, impartiendo conferencias acerca de la doctrina de la gracia. Y hay un momento que le preguntan, y él es un hombre de más de 80 años, pero todavía sigue muy activo, escribiendo. Tiene una colección completa de comentarios exegéticos del Nuevo Testamento y demás. Y le preguntan, bueno, ¿y qué tal ahora esta nueva etapa? Y usted, el escritor y demás, ¿qué le parece? Y dijo, una gran responsabilidad y un gran peligro, porque puedo sentirme tentado a sentirme importante. Y yo no soy importante. Solamente el Señor es importante. Pero qué importante es, valga la redundancia, que nosotros tengamos eso agarrado bien de cerca. Ahí, los músicos, todos los que se paran aquí, todos los que reciben de alguna manera un reconocimiento, una alabanza pública, para ellos y para aquellos que están haciendo labores tan importantes como esa, pero están tras bastidores que nadie ve, como el que cocina, como el que limpia, como el que decora, cosas que a veces, tristemente, ni siquiera tomamos el momento para decirle gracias, hermano, por tu labor. Muchas veces sí, pero a veces no lo hacemos. También esos hermanos tienen una tentación, y es sentir que nadie les tiene en cuenta. Si nadie les tiene en cuenta, bueno, deberíamos como iglesia corregir eso, porque sí debemos tener a estos hermanos en cuenta. Pero si eso pasara, sepan ustedes, hermanos, los que hacen esas labores, que alguien sí les tiene en cuenta. Amén.
quien le tiene en cuenta es el que va a dar la recompensa. Y la recompensa de las cuales Pablo habla aquí, o esa recompensa, no está explícita. Yo no puedo decirles ahora cuál es la recompensa, pero posiblemente está incluida la alabanza. Ya no de nosotros hacia Dios. ¿Usted se imagina la alabanza de Dios hacia usted? Es decirte, lo hiciste bien. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Usted espera algo más que eso? Pero qué triste sería. Dice que no vas a perder la salvación. Ahí lo dice. Dice, aunque serán salvos como sacados por los pelos. Es decir, usted llegó, fue salvo, pero no fue al Señor con nada de fruto que ofrecer. Y que el Señor te diga, los dones que te di, ¿qué hiciste con él? Pablo enfatiza muy bien en esta sección que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Nosotros tenemos que ser muy celosos ahí, como iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Nadie, dice Pablo, incluyéndose él mismo, puede poner otro fundamento. Este es inamovible. En una construcción, imagínense, el fundamento está puesto, los cimientos están puestos. Vienen todos los constructores. Usted puede hacer muchas cosas, pero usted no puede mover los cimientos. Incluso usted puede, en su necedad, en su ignorancia, en su arrogancia, construir fuera del cimiento. Usted puede hacerlo. Incluso usted puede construir con los materiales que no son los que lleva. Que Pablo habla ahí de materiales de valor y materiales que no tienen valor. Sabe que el fundamento va a permanecer, pero no va a pasar lo mismo con lo que se construyó encima. Y eso es lo que va a revelar el juicio. El juicio, lo que ahora nosotros no vemos porque muchas veces es aparente, porque trata muchas veces de lo que está en el corazón, en la motivación, pero Dios sí lo sabe y Dios lo va a revelar en su momento. Entonces la pregunta aquí es si cuando yo sirvo al Señor lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para Él, y si lo estoy haciendo sobre el fundamento que es Cristo. Los materiales duraderos son los que proceden de Dios mismo. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios, hermanos, no nos salvó a nosotros, no nos regeneró para que nosotros vivamos y sigamos viviendo como vivíamos antes. No tiene sentido, ¿verdad? Eso es una ofensa al Señor. Es una ofensa incluso de ingratitud. Que yo me conforme a decir soy salvo, voy al cielo, pero no me interesa servir al Señor, no me interesa si tengo dones o no, no me preocupa mucho mi vida cristiana porque yo soy salvo. Es una postura de, por supuesto, de mucha necedad y de mucha inmadurez. Los materiales pasajeros son figuras del hombre, de su fuerza. A veces queremos hacer la obra del Señor en nuestra fuerza. Y nos afianzamos en nuestra sabiduría, en nuestro currículo, en nuestro historial, en nuestras herramientas. Y como les decía, el futuro juicio de Dios revelará la verdadera motivación de nuestro servicio. Yo no sé, cuando los hermanos de alabanza se paran ahí, no lo sé, ni me interesa saberlo. ¿Cuál es su motivación? ¿A quién le tiene que interesar? A ellos. Ustedes no saben cuál es mi motivación cuando yo me paro a predicar aquí. ¿A quién le tiene que interesar? A mí. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Agradar a los hombres? ¿Entretenerlos a ustedes? ¿Ser alabado por ustedes? ¿O ser fiel a la palabra de Dios? Y eso a cada área. En cada área de servicio. Y no solamente lo que hacemos en este marco, sino cómo vivimos fuera, en todo lugar, cómo nos comportamos. En estos días yo pensaba y recordaba algo que leí en algún momento. Dice que llega un joven a su pastor o a su maestro, no recuerdo,
y le dice que estaba teniendo problemas serios con la pornografía. Y su mentor le trata de acompañar ahí, y en el proceso le confronta con algo. Le dice: ¿crees en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios? Sí, claro. Dice: pero en la práctica no lo estás creyendo. Porque si cuando nosotros vamos a hacer algo a escondidas que nadie ve, incluso en nuestra mente, nosotros trajéramos el que nadie me ve, pero Dios me ve. Nadie conoce, pero Dios conoce. Y yo amo a mi Señor. ¿Quién se iba a enterar? Posiblemente nadie. Si José se hubiese acostado con la esposa de Potifar y hubiese satisfecho, siendo un joven, sus necesidades, incluso sexuales, y la mujer al final se le estaba brindando, ¿verdad? Él no lo buscó. ¿Quién se hubiese enterado? Tal vez Potifar no se hubiera enterado. Tal vez nadie se hubiera enterado. Pero ¿quién se hubiera enterado? Dios. Y eso lo tenía muy presente José. Y dijo: no, a mí me dieron todo, pero yo no voy a pecar contra Dios. Entonces no lo hacía porque Dios le fuera a juzgar, que a veces es nuestra motivación errada. Y yo no hago algo por el temor al juicio o la disciplina de Dios. Y eso está bien. Pero primero que eso es por amor a Dios. Yo no quisiera que mis hijos me obedecieran porque me tienen miedo. Yo quisiera que mis hijos me obedecieran por amor. Número 4. Casi que fui sincero con ustedes cuando les dije que iba a predicar yo solo. No. Versículos 16 al 17, esta porción es más corta, por lo tanto este punto es más corto. Otra consecuencia, hermanos, de la carnalidad, de nosotros conformarnos a vivir como cristianos carnales. Ya los músicos van saliendo pensando que yo estoy terminando y todavía no estoy terminando. Es broma. Disciplina divina, hermanos. Y vamos a este punto también. ¿Saben? Les voy a decir algo. Dios a nosotros, sus hijos, no nos castiga. Y aquí yo tengo que corregir algo, porque muchas veces sabiéndolo, pero sigo con la vieja escuela, le digo a mis hijos: te voy a castigar, y no debe ser, te voy a disciplinar. Y nunca incluso como una amenaza, sino que ellos vean que por donde van acarrea consecuencias. Y un poco que así funciona con la disciplina divina. Versículos 16 y 17 dice: no sabéis, y Pablo está haciendo una pregunta no para que ellos le contestaran, sino para recordarles, porque ellos lo sabían. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, hay de la cizaña. Hay de aquellos que están en la iglesia fingiendo ser cristianos, y pasa el tiempo y siguen fingiendo, y creemos que son cristianos, aparentan ser cristianos, pero nunca fueron cristianos. Y al final son piezas dentro de la iglesia divisorias, porque ya no solamente viven en la carne como creyentes carnales, sino que aparentan ser creyentes y no son creyentes. Y esto también está aquí como una advertencia a nosotros, porque a veces nos quedamos refugiados en que existen los cristianos carnales. Yo soy un cristiano carnal y me conformo. Sí, pero cuidado, no haya un paso más allá y no seas ni siquiera un creyente carnal, sino que nunca te resplandeció la luz del Evangelio, que te estás mintiendo a ti mismo y tratando de mentir al resto, porque no te has vuelto en arrepentimiento y fe al Señor. No te interesa. Lo que te interesa tal vez es formar parte de un grupo donde recibes tal vez ciertos beneficios o cierto confort, pero nunca tu motivación es a orar al Señor, porque no le crees y porque no le obedeces.
Así que Pablo amonesta a los corintios sobre lo peligroso que es conducirse carnalmente en la iglesia de Dios. Para los cristianos incluso que se conducen carnalmente. La iglesia es debilitada. Su unidad es atacada. Los corintios con su comportamiento inmaduro no solo estorbaban el crecimiento de la iglesia, sino que atentaban contra ella. Porque miren, no es que nosotros, hermano, entienda esto. Si usted es un cristiano y se congrega en esta iglesia y por lo tanto forma parte de esta iglesia local, y usted no está haciendo nada para servir a Dios, para la edificación de esta iglesia, no es que solamente usted está detenido espiritualmente y así es. No es que usted está perdiendo la bendición de crecer y de realizarse sirviendo al Señor, sino que usted está haciendo de obstáculo al crecimiento de la iglesia. Porque usted es un elemento en esta iglesia importante al cual Dios dio dones, y cuando usted se abstiene de servir, usted no solamente detiene la obra, sino que usted atenta contra la obra. Y usted se está revelando a Dios. Porque usted está diciéndole al Señor, sí, me diste dones, me salvaste, no me importa. Ahí están mis dones, yo no me preocupo por servir. A mí no me preocupa la unidad de la iglesia, a mí no me preocupa el crecimiento de la iglesia, no solamente el número, sino sobre todo en madurez espiritual. Y así como dañaría un edificio usar materiales indebidos para su construcción. ¿Han escuchado ustedes la catástrofe de Chernóbil, verdad? Lo que pasó con la termonuclear. ¿Saben en el fondo qué fue lo que pasó, verdad? Los que han visto el documental, los que se han documentado. Cuando se diseñó, usaron un material que no era, porque era más barato. Y ellos, sabiéndolo, lo hicieron. ¿Qué pasó? Hasta los días de hoy se están cosechando las consecuencias. Y todavía ese material radioactivo está ahí bajo una bóveda con una estructura de concreto que le hacen, y no se sabe qué pueda pasar en un futuro, porque eso está ahí adentro. En cualquier momento puede ser que ni esa bóveda que le han hecho la aguante y otra vez explote. Miren las consecuencias. Todavía niños malformados, una cantidad de problemas genéticos por aquella negligencia, porque personas expertas, sabiendo lo que debían haber hecho, no lo hicieron. Que es lo más triste, porque cuando es por ignorancia, pero ellos sabían que no era el material correcto y lo usaron. El martes algunos hermanos hablábamos de, no sé si se recuerdan, algunos hermanos que hablábamos de la apariencia de los templos modernos, estábamos hablando de la nueva decoración en estos tiempos, y una serie de cuestiones que tienen que ver con la mentalidad del creyente moderno y demás. Y sale a reducir que cuando uno entra, y esto es verdad, cuando uno entra a un templo católico de esto majestuoso, uno siente como un sobrecogimiento, ¿verdad? Porque la estructura precisamente se hizo así, para producir ese impacto. Y usted entra ahí, incluso los niños entran y se sienten impresionados, que hasta hablan bajito. Sin embargo, aquí no es así. Y a veces a uno le preocupa eso, ¿no? También es verdad, es que no hemos interpretado correctamente y entendemos que, como dije hace un rato, esta estructura no es el templo. Pero entonces olvidamos esto. Cuando yo estoy en la presencia del Señor, que es todos los días, a toda hora, no es solamente en el momento de adoración, es todos los días y a toda hora. No es que yo tenga que vivir así, con miedo a Dios, porque ese no es nuestro Dios, pero sí sabiendo que Dios espera que nosotros vivamos vidas puras para Él y de obediencia. Y eso muchas veces lo olvidamos. Porque ¿qué significado tiene que yo entre a un lugar y ese lugar por la arquitectura me provoque en mis emociones un recogimiento, si al salir de ese lugar yo sigo viviendo mi vida de espaldas a Dios? Por eso, luego de la reforma, a propósito, los nuevos templos que se construyeron, porque
volvió la iglesia a la centralidad de la palabra, a que la iglesia no es el templo, sino las personas donde habita el Espíritu del Señor. Hicieron entonces los templos así, más libres, el púlpito en el centro y una Biblia grande abierta, que lo que simbolizaba es, el centro aquí es la palabra de Dios. Y la iglesia somos nosotros. Entonces qué bueno es retomar esos criterios. Y el último punto, le dije que iba a dar algo hoy. Versículos 18 al 23, la última consecuencia, seguimiento equivocado. La última consecuencia de la carnalidad es que nosotros ponemos la vista donde no la tenemos que poner. Y Pablo retoma el tema de la vana sabiduría aquí. Sabiduría del mundo, la cual es atractiva porque es carnal. Otra vez vuelvo a enfatizar aquí, hermanos. Vaya a las redes y haga un estudio. ¿Quiénes son los predicadores que más seguidores tienen? Los que entretienen a la gente. Esos que tienen las herramientas que no tengo yo, que le van a mantener a usted entretenido 2 horas, pero no le predicaron la Biblia. ¿Entiende eso? Y usted se le va a ir el tiempo y usted tuvo 3 horas entretenido ahí, pero no le predicaron la Biblia. Así es. Y cuánta tentación tenemos nosotros, los predicadores y los maestros, de seguir por ese camino. Y miren, yo estudio oratoria, enseño incluso oratoria, enseño homilética y la estudio. Y he aprendido herramientas, pero yo, sobre todas las cosas, sé algo. Ustedes pueden estar 2 horas aquí entretenidos conmigo. Y pueden decir, ay, qué lindo como predica el pastor. Como me gustan las ilustraciones que hace. Qué ocurrente es. Qué entretenido. Pero si yo no les predico la palabra, primero yo estoy siendo negligente. Y yo tendré que dar cuenta del Señor. Porque yo no estoy aquí para entretenerlos a ustedes. Yo estoy aquí para exponer la palabra. Y segundo, ustedes al final se van a sentir vacíos. Porque no hay transformación, hay entretenimiento. Y esto es lo que estaba pasando con los corintios. Ellos le decían a Pablo, incluso juzgaron su apostolado, ahí vamos a llegar después. Para ellos Pablo no era un apóstol, para ellos Pablo era un inservible. Lo menospreciaban, lo criticaban, hasta lo humillaban y lo denigraban. Y fue el hombre que les presentó el Evangelio de Dios. Y Pablo, en su humildad y en su madurez, dijo, no fui a ustedes en palabras de humana sabiduría ni lo voy a hacer tampoco. Y sé más que ustedes, conozco más que ustedes, conozco más filosofía que ustedes, pero eso no me interesa, no me vanagloria a mí, porque no me interesa en lo absoluto, me interesa predicar a Cristo y a este crucificado. Porque Pablo sabía que el poder está en el Evangelio y no en sus palabras. Amén. Hermanos, tengamos eso presente. Si usted tiene delante un predicador aburrido, pero está predicando la palabra, hermanos, presten atención. Sea maduro para eso. Es aburrido, pero está predicando la palabra. Y discierna cuando tiene delante de usted a un charlatán. Como le preguntaron precisamente al pastor Samuel Millo, y dijo, ¿qué usted cree la predicación moderna de los predicadores modernos de hoy en día? Y él decía, bueno, tristemente tengo que decir esto con dolor en mi corazón. Hoy en día tenemos muchos charlatanes, pero pocos predicadores. Hermanos, tenemos que discernir eso. La sabiduría del mundo impulsa a ocupar los más altos puestos y a buscar el más grande honor. Por eso la gente va a seguir siguiendo a los famosos. Pero no se pregunta qué es lo que enseña, no se pregunta cómo vive siquiera. Es famoso. Como alguien que se le ocurrió decir ahora, lo estuve leyendo en las redes, dice, Cristo no ha venido porque la iglesia está diezmando muy poco. La iglesia tiene que diezmar más para adelantar la venida del Señor. Hermano, usted tiene que darse cuenta que es un charlatán, un vividor, un mentiroso, un falso maestro que tendrá que dar cuenta a Dios. Usted siga a Cristo. Siga a Cristo. Y asegúrese de que quien tiene delante enseñando la palabra, enseñe la palabra. Amén. Y no se enseñe a sí mismo, ni esté con otras historias. Termino entonces. Ahora sí termino con estas
proposiciones para ustedes y para mí. Preguntas. ¿Estoy buscando un crecimiento espiritual constante o estoy conformándome con una fe superficial? Eso es para cada uno de nosotros. ¿Estoy satisfecho con una comprensión básica de mi fe o estoy buscando más? Sé que este libro está lleno de riquezas para mi vida y yo quiero encontrarlas. ¿Ese eres tú? ¿Ese soy yo? Comprométete a estudiar regularmente la palabra de Dios y a buscar una comprensión más profunda de la misma. No para decir cuánto sé, sino para decir cuánto estoy siendo transformado e impactado con la palabra de Dios. ¿Estoy contribuyendo a la unidad y la armonía de la iglesia o estoy siendo parte de divisiones y rivalidades? Pregunta para nosotros. ¿Mis acciones, mis actitudes promueven la unidad o destruyen a la iglesia o contribuyen a conflictos y rivalidades? Busca activamente la reconciliación y la unidad entre los hermanos. Sé un pacificador, sé alguien que está en la iglesia para unir, dando honra al Señor, reconociendo que todos somos colaboradores del cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos. ¿Estoy construyendo mi vida sobre el fundamento sólido de Jesucristo y su palabra o estoy edificando con valores y principios del mundo? Pienso que la iglesia es una empresa más, o entiendo que es la iglesia. ¿Mis decisiones y prioridades reflejan la sabiduría y los valores de Cristo o reflejan los valores y la sabiduría del mundo? Examina tus motivaciones y tus prioridades a la luz de la verdad de Dios revelada en la Biblia. Otra pregunta. ¿Estoy consciente de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y actúo en consecuencia? Pero que sobre todas las cosas estoy consciente de que la iglesia como un todo, incluyéndome a mí, es el templo verdadero del Espíritu Santo. Y que lo que yo haga en contribución a la iglesia es para honra de Dios, pero lo que yo haga para destruir la unidad de la iglesia es una rebeldía para con Dios y me estoy oponiendo a Dios mismo cuando yo estoy siendo tal vez un elemento divisorio en su iglesia, que es el cuerpo, el templo de Dios. Examina tu estilo de vida y cuida tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo, no solo en lo físico, sino sobre todo en la pureza de tus pensamientos, de tus acciones. Busca la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que honren a Dios. Y por último, esta pregunta: ¿estoy buscando la sabiduría que viene de Dios o me estoy confiando en la sabiduría humana? ¿Estoy buscando la dirección de Dios en mis decisiones diarias o actúo y luego le digo al Señor que bendiga y respalde mis disparates? Rinde tu mente y corazón a Dios y busca su sabiduría. El Señor les bendiga. Amén.